Hola, esto es un video que estoy haciendo para aprenderme mi charla de derechos humanos sobre el confucianismo. Ya tengo como 4 semanas teniendo full conocimiento de esto, pero por motivos de protestas, #UP, no he podido darla. Ayer dimos una clase virtual, no pudimos presentarla tampoco. Entonces, como no me la logro aprender por alguna muy extraña razón, aunque yo soy buena para aprenderme las cosas, vamos a empezar. El tema que me tocó específicamente, sobre todo esto del confucianismo, con libros sagrados. Hay 5. El Yijing, el Shujing, el Shijing, el Liji y el Shunshu. 5 libros eran una serie de doctrinas recopiladas en formas de libros que Confucio enseñaba a sus discípulos y eran los textos que toda persona culta de la época tenía que saber, o por lo menos tener conocimiento que existían. Durante más de 2000 años, estos libros se utilizaron como autoridad sobre la sociedad, el gobierno, la literatura y la religión en China. Los estudiantes chinos normalmente estudiaban los primeros cortos, no sé si hay 4 libros, le toca a mi compañera Letka, shout out, antes de estudiar estos. O sea, era como el pre. Y estos fueron enseñados desde el año 136 a.C., cuando el confucianismo se volvió la ideología de Estado en China, hasta principios del siglo XX, junto con la introducción de los exámenes imperiales. El dominio de estos libros era requerido para que cualquier hombre de letras accediera a un puesto de trabajo en la vasta burocracia gubernamental. Primero está el Yi Jing, que era el clásico de los cambios, también se le conocía como el primer Qing, y se trata de un manual de adivinación probablemente recopilado en el siglo XI a.C., y es la fuente primaria de la teoría del yin y el yang, que ya todos conocemos cuál es. En esencia, representa un esquema matemático de los fenómenos del universo, del hombre, de la naturaleza, del cielo y de la tierra. Está la leyenda que el origen de este clásico se encuentra en unas revelaciones celestiales hechas al emperador Fu Xi, que era el primero de los 3 soberanos de la antigua China, alrededor del año 2800 antes de nuestra era, en forma de 8 trigramas sobre el caparazón de una tortuga. Y se puede decir que el libro une el hecho de que es uno de oráculos y también es un libro de sabiduría. Después tenemos el Shujing, que es el libro de la historia, una colección de documentos antiguos, todos de carácter histórico, que datan posiblemente del siglo VI a.C., siendo así el texto narrativo chino más viejo. El principal contenido son sobre los edictos imperiales y conversaciones entre emperadores y ministros, reflejando la astronomía, geografía, filosofía, educación, leyes y sistema institucional de esa etapa de la historia. Li Ji, también conocido como el libro de los ritos, y se trata de la recopilación más antigua y completa de las formalidades sociales, de los ritos, de las ceremonias de la corte y de las jerarquías sociales de la antigua China. Está escrito en prosa, con lenguaje conciso pero vivaz. Los ensayos sirven de historias cortas pero vívidas para ilustrar verdades. Otros están perfectamente estructurados, otros tienen reflexiones profundas dentro de narraciones sencillas y otros son buenos en sus descripciones psicológicas. Tenemos el Shun Shun, o los Anales de Primavera y Otoño. ¿Por qué lo llamaron así? Es un registro histórico del estado de Lu, lugar de nacimiento de Confucio, al que se le atribuye que escribió este. Título da nombre a una etapa de la historia de China, primaveras y otoño, anterior a la unificación bajo la dinastía Qin. Confucio consideraba que los primeros años de Shu occidental eran el mejor tiempo como el modelo a seguir para poder cambiar a la sociedad de la época. Para ello reunió todos los registros históricos sueltos del reinado de los 12 duques del estado de Lu, ordenados por estaciones. De ahí su nombre. La crónica consiste en una anotación minuciosa de nacimientos, matrimonios, muertes, sucesiones de gobernantes, sequías, hambrunas, inundaciones y eclipses. Aunque si bien es muy concisa, no tiene como respaldo histórico de que estas cosas realmente pasaron. Solo narran el resultado de estos acontecimientos, pero no la historia completa. Y por último, tenemos al Qi Jing, o el clásico de la poesía. Es una antología de 305 poemas compuestos entre los siglos XIII y XII a.C., recopilados por Confucio en el siglo VI a.C. Tiene cantos, en su mayor parte anónimos, y recorren distintas temáticas como la poesía amorosa, himnos religiosos
odas políticas, sátiras, etc. Constituye un gran escaparate para conocer las costumbres y los sentimientos del pueblo chino antes de la aparición de Confucio, y posee 3 partes. El Feng, que eran canciones populares, el Ya, que eran canciones de la capital y alrededores, y el Song, que eran himnos y cantares de elogio. Estos poemas eran cantados y destacan por su sencillez e ingenuidad. Fun fact, en China no hay poemas épicos. Raro considerando muchas historias de hemos escuchado, pero no hay. Característica por reflejar una gran imaginación y buscar el recogimiento, la sobriedad y la observación profunda de las cosas y de los más pequeños detalles. Este es también un libro peculiar porque, a diferencia de lo que pasaría después en una buena parte de la poesía clásica china, uno de sus temas fundamentales es el amor, expresado de una manera directa y provocadora. Era típica, que es típica, ¿verdad?, de un realismo popular. That's all, guys. Thank you for watching my video. Muchas gracias.